esta gran transmisión, este gran tema, asociado con neurorehabilitación en accidentes cerebrovasculares. El día de hoy estamos con Javier Silva, quien es magíster en neurociencias, especialista en neurokinesiología y coordinador de neurokinesiología de la USACH, Universidad de Santiago de Chile. Primero que todo, agradecer como siempre a Javier por estar acá presente. Es un placer, un honor que Javier esté acá, ya que fue uno de mis profesores en mi proceso de internado, ¿vale? De hecho, supongo que recuerda muy bien todo, como todas mis presentaciones y mi motivación por el área de la neurorehabilitación. Sí, le recuerdo. ¿Cómo olvidarlo? Bueno, profesor, insisto, totalmente agradecido. Y cuéntanos, ¿quién es Javier Silva? Chuta, qué complicada la pregunta. Bueno, yo, como bien dijiste, soy kinesiólogo, formado en la gloriosa Universidad de Chile. Soy magíster en neurociencia también ahí. Más especializado hacia el área del aprendizaje y memoria, en un modelo de daño cerebral. Sí, yo estudié cómo se afecta la memoria en un modelo animal de asfixia, que sería similar como a lo que le ocurre a los niños con parálisis cerebral, y cómo el ejercicio físico, cómo era capaz de revertir la conducta, la capacidad de los animales, junto con, yo miré las neuronas, las conté, las testé para ver qué estaba pasando exactamente ahí en el cerebro. Eso es como el lado más de la ciencia. Pero el lado más de la clínica, me formé como terapeuta bobal. Tengo un curso básico, un curso avanzado y Dame un segundo, Javier, que hay unos micrófonos abiertos y no se logra escuchar lo que estás diciendo. Déjame silenciarlo. Las personas que estén ingresando, si me pueden ayudar, por favor, a silenciar sus micrófonos, ya que escucho uno a lo lejos. Dame un segundo. importante silenciar todo y después me quita el silencio. Vale, ya, ahí está. Perfecto. Dale, Javier. Ya, como te decía, entonces, en la parte clínica me formé como terapeuta BOAT, como la formación más formal, una asociación de la Chile con la Escuela como Internacional de Terapeutas BOAT, y hice docencia clínica desde el año 2010 hasta el año pasado, en que fui llamada exclusivamente como docente al USACH. Antes estuve ahí prostituyendo el conocimiento entre la Chile, la Silva Enríquez, la Autónoma y la USACH, y al final la USACH me llevó. Y me quedé ahí a cargo de generar el área de neurokinesiología, de formar un equipo, formar los ramos, ordenar todo un poco el asunto, y ahora último también a cargo de los campos clínicos, pero en contexto pandemia no hay mucho. Pero eso más o menos como a nivel profesional. Excelente. Bueno, insisto que es un agrado tenerte acá en esta transmisión para hablar sobre neurorehabilitación en accidente cerebrovascular. Para las personas que no me conocen, yo me presento ahora, soy Sebastián Reyes, kinesiólogo acupunturista, fundador de Kinechen, y la modalidad actualmente que estoy adoptando es de realizar este tipo de transmisiones para entregar conocimiento y que sea siempre un aporte. Actualmente estoy con esta modalidad. También estoy trabajando en mi consulta, en clínica, pero lamentablemente por el proceso de pandemia no estoy atendiendo, pero ya vamos a volver con todo. Vale, Javier, entonces comenzamos con la transmisión. Pedro Sánchez, presente, excelente. Entonces, neurorehabilitación en el accidente cerebrovascular. Oye, Javier, nunca te lo he preguntado, aprovechemos el tiro. ¿Por qué te apasiona el área de neurología o de aprendizaje? ¿Qué es lo que te llama la atención de este gran tema? Mira, la neurorehabilitación, o sea, la neurología o neurociencia en general, me llamó la atención por un asunto como, no sé, de personalidad, puede ser como de curiosidad, de saber qué hay más atrás, qué es lo que subyace o qué está detrás de los procesos que ocurren en el cuerpo humano. Por eso me llevó como hacia las ciencias de la salud.
Y después en la kinesiología me di cuenta de que me gustaba mucho como entender el movimiento, cómo ocurría el movimiento, después cuando te van enseñando cómo ocurre el aprendizaje. Y de ahí siempre me llamó la atención tanto el hecho del aprendizaje en general, cómo la gente aprende a moverse, cómo se explica la ejecución de movimientos. Si yo tomo una taza o no sé, me pongo, me saco los lentes, cómo mi cerebro es capaz de hacer eso de manera inmediata. Y después también el por qué con lesiones del sistema nervioso se generan tantas alteraciones en la capacidad de movernos. Entonces, intentar como dar una respuesta a inquietudes que yo fui viendo en la clínica, por qué este paciente se mueve así y no sabíamos por qué este paciente siente este hormigueo, por qué este paciente tiene tanto tono, por qué todos los pacientes se manifiestan hacia ese, como hacia una desviación. ¿Qué puedes explicar que esté ocurriendo eso? Y eso ahí más el ocio, el tiempo y la curiosidad me llevó a ir buscando, investigando cada vez más. Y es como un bichito que nunca se te va, como que es la curiosidad, yo creo. Ahora está en mi mente hacer el doctorado en neurociencia también, lo tengo ahí ya yo creo que el próximo año, o dependiendo de la pandemia, ingresar a un doctorado ya en neurociencia. Perfecto. Bueno, siempre cuando uno entra en una materia, nunca deja de aprender y te vas dando cuenta que cada tema hay un mundo. Claro, o sea, cuando vas investigando o tomando contacto con personas que tienen alto nivel de conocimiento, te vas dando cuenta de que si bien uno sabe, al final hay mucho por saber. Sí, como de decir, ya, me doy cuenta que no sé nada, bueno, yo creo que es muy difícil pretender, yo siendo profesor, que no sé nada, pero sí me doy cuenta de que hay un universo de conocimiento que está ahí como para buscarlo. Y el conocimiento, ¿cómo decirlo?, te va a ayudar en lo que yo hago, como a que el paciente pueda llegar a tener un tratamiento más atingente, o en mi labor como docente, si es que yo, no sé, logré traducir un poco lo de la ciencia y logré explicarlo de una manera más o menos correcta, puede ser que a alguno de todos mis estudiantes le genere una inquietud y pueda investigar. Y no sé, ¿quién no me dice de que dentro de todos los estudiantes que he tenido, que ya ha sido cientos, creo yo, eh, alguno de ellos debe ser brillante y va a encontrar algo que ninguno de nosotros fue capaz de encontrar y puede generar un cambio a nivel de la salud de la población y ser un poco más justo al final de todo esto? Como Perfecto. que todos puedan acceder, todos puedan tener un buen tratamiento. Súper. Oye, entonces, mira, ¿te parece si hacemos esta pregunta para el público, para hacer esta actividad más dinámica, que puedan participar? Ningún problema. ¿Qué es una ACV? A ver si es que alguno de ustedes nos pudiera explicar o qué entienden por ACV para... La idea de esto o de esta presentación es como generar un conocimiento general respecto al ACV, de identificarlo, saber cuándo acudir y la importancia de una rehabilitación precoz. Pero primero hay que saber o entender qué es lo que conocen ustedes, participantes, respecto al ACV. Entonces, gente linda, pueden ocupar el micrófono, pueden levantar la mano o pueden dar sus respuestas por el chat con confianza para que todos podamos participar. Norma está levantando la mano, supongo que era de la vez anterior, pero puede dar alguna respuesta. ¿Alguien quiere dar alguna respuesta sobre ACV, o más conocido como accidente cerebrovascular? Con confianza, chicos. Ictus. Tímido hoy día, profesor. ¿Qué dicen acá en Facebook? Bueno, pueden responder también en Facebook. Alguien que quiera decir el accidente vascular es, o yo creo que. Miriam, Francisca, ¿quién dijo yo? Paula, Pedro. Gracias. Esto funciona así como en online. Cuando yo doy clase, Sí. preguntas, un silencio. Las plantas me saludan. Vamos, aquí ya están llegando los comentarios. Vamos a ver. Es un daño que, Paula Ayala, es un daño que se presenta en el cerebro que afecta al desarrollo motor grueso y fino del cuerpo. Afecta incluso el habla. Perfecto. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Cri, cri, voy para la próxima a colocar los grillos.
Tenés que tener un palo blanco. No, es aquí a veces llegan, a veces no. A ver, es una alteración en el sistema circulatorio y afecta el cerebro. Pueden haber dos, hemorrágico e isquémico. Ya, vamos, tomando algo más específico. Restricción del flujo sanguíneo en un área cerebral. Ignacio Sánchez. Paula Sepúlveda, es una interrupción de la irrigación sanguínea del cerebro. ¿Alguien más quiere dar su opinión con confianza? Mónica Pérez, ¿está levantando la mano? Sí. Dale. Hola. Aparte de lo que han dicho, que claro, la interrupción a nivel sanguíneo en el cerebro, creo que igual está el transitorio, que también dan todo esto da distinta cantidad de accidentes, ya sea por isquemia, ya sea porque es hemorrágico, o es transitorio. Y de acuerdo a eso y a la importancia en que se puede descubrir al principio de los síntomas, es la severidad también de lo que queda como a tratar después. ¿Me enredé mucho? Lo dije todo enredado, parece. Pero en el fondo lo que quiero decir que sí, mientras antes se trata, mejor resultado tiene. Perfecto. Y así lo he visto con la acupuntura también. Perfecto. Ya, te dejo, Javier, pues yo creo que lo voy a explicar mejor. Un profesor, el profesor Sebastián Reyes, ¿qué se acuerda de lo que alguna vez lo torturé con accidente vascular? Mira, voy a leer lo que dice la gente, después voy a dar mi definición. Dice acá, Camilo Soto, grande, Camilo. Por la definición de la guía GES, conjunto de signos y síntomas relacionados con disminución del flujo de sangre hacia el cerebro. Dice Francisca Colimil, el hemorrágico es menos frecuente y el isquémico es el más común. Constanza Díaz, alteración de las funciones neurológicas producto de un cese o restricción de la irrigación sanguínea o alguna zona del cerebro. Francisca Colimil, el tiempo es cerebro, exacto. Es una gran frase esa, el tiempo es cerebro. Y por último, cuando hay un trombo en la circulación sanguínea, llega al cerebro, se inflama y la vena y revienta. Vale, desde mi punto de vista, accidente cerebrovascular está asociado claramente con un déficit o falta de sangre en alguna zona del cerebro. Las causas pueden ser, como ya se han descrito, isquémicos, por algún tapón, para que se entienda, puede ser de un coágulo, puede ser sangre o puede ser grasa, por ejemplo, que evita que fluya la sangre en una cierta zona del cerebro. Y el otro es el hemorrágico, donde, por ejemplo, un vaso sanguíneo se rompe y sale la sangre, sale de su lugar por donde fluye de forma constante. De hecho, acá Pedro Sánchez pregunta, buenas noches, Pedro nos está viendo desde España, creo, ¿por qué sucede una aneurisma? Y eso está asociado con el accidente cerebrovascular hemorrágico. El aneurisma es cuando un vaso sanguíneo, su tejido es más delgado y frente, por ejemplo, a una alza de presión, se puede romper este tejido y puede salir sangre. No lo quiero profundizar más, profesor. Usted es el académico aquí. Qué buen profesor tú. Deleítenos. Ya, pues, ¿qué es el ACV? El ACV, la definición que da la OMS, es una focalidad neurológica, lo voy a decir primero, como es la textual, dice focalidad neurológica de origen vascular con una duración mayor a 24 horas. Pero al final eso no deja muy claro. ¿Qué quiere decir que sea una focalidad neurológica? Es que van a aparecer signos o síntomas que tienen su origen en el cerebro. Por ejemplo, si alguien tiene tos, la tos es un signo. Alguien tose, lo podemos ver que tose, y eso nos indica de que hay algún tipo de afección respiratoria. Si alguien tiene fiebre, es un signo objetivo que yo puedo decir de que tiene un origen a nivel del sistema inmune, que está generando una respuesta inmune. En cambio, el accidente cerebrovascular va a generar un signo o síntoma de cualquier función cerebral. ¿Cuáles son las funciones cerebrales? Casi todas las funciones que realizamos día a día dependen del funcionamiento correcto de nuestro sistema nervioso. El ver, escuchar, sentir con las manos, el sabor, el olfato, recordar,
planificar, cocinar, necesito que mi cerebro me esté diciendo si ya le puse sal o no le puse sal a la comida, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? El hablar, escuchar, entender, el recordar algo que sé hacer. Si no sé, me pongo a tejer, recordar que sé tejer es una función que depende del cerebro. ¿Y qué sería finalmente el accidente cerebrovascular? Es de que algún vaso sanguíneo del cerebro que produce la irrigación cerebral disminuyó como si miráramos hacia el vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo se hizo más estrecho. ¿Qué implica que se haga más estrecho? Implica que va a pasar menos sangre. Aquí en la imagen que le mandé en la diapositiva se muestra como una amplificación de un vaso que tiene una placa de ateroma. ¿Qué es la placa de ateroma? Es que se deposite colesterol, por ejemplo, lípidos, que se haga una agregación plaquetaria. ¿Qué agregación plaquetaria? Las plaquetas son las que producen la cicatrización. Debido a, por ejemplo, la dislipidemia, que es el aumento de los lípidos en la sangre, se genera que las paredes del vaso sanguíneo, es como si el vaso sanguíneo fuera una manguera, la manguera por dentro deja de ser lisa y se vuelve como rugosa, como que está dañada, producto de factores de riesgo que vamos a conversar un poquito más adelante. Y eso va a provocar de que se favorezca la adhesión, que se peguen ahí moléculas como lípidos, colesterol, plaquetas. ¿Y qué va a provocar al final? De que disminuya la capacidad de sangre que es capaz de pasar por ese vaso sanguíneo. ¿Qué es lo más terrible de que esto ocurra en el cerebro? Es que el cerebro es altamente dependiente como de la cantidad de oxígeno que es capaz, o sea, que es capaz de entregarle el sistema cardiovascular. Por ejemplo, si yo tengo mucho frío, las manos se me pueden poner rojas, incluso medias moradas, porque hace mucho frío. ¿Qué implica eso? De que mi sistema circulatorio le está dando menos sangre a mis manos. Pero mis manos son capaces de sobrevivir. No se me va a morir un pedacito de dedo porque hace mucho frío. En cambio, el cerebro, si es que baja un poco la cantidad de sangre que está llegando, rápidamente el tejido cerebral empieza a fallar y puede llegar a la muerte celular. El problema ahí es de que el tejido cerebral o las neuronas que están en el cerebro tienen muy baja capacidad de recuperación. ¿Sí? No es como que, no sé, hay una lesión aquí en mi corteza cerebral, se mueren esas neuronas, no importa, después se recuperan. No es como cuando me quemo con el sol, se me sale la piel y me aparece una nueva. En el cerebro, la recuperación de las neuronas que se mueren producto de una falta de flujo sanguíneo no existe. No es como que esa neurona rápidamente aparezca una nueva. Lo que aparece es que las neuronas que quedaron vivas o que están funcionando intentan conectarse y restablecer la función más o menos que estaba perdida. Tal como dijeron, el accidente cerebrovascular puede ser de dos tipos. Pero aquí puse esta foto, este caballero afirmándose la cabeza, porque es el síntoma inicial de un accidente cerebrovascular, que viene siendo una migraña o un dolor de cabeza intenso. Como también dijeron, existen dos tipos de accidentes vasculares en general, como bien global, que sería el accidente isquémico y el otro que es el hemorrágico. El isquémico es que, tal como se muestra en la foto, se tapó una arteria y la arteria no permite que pase tanta sangre, entonces el tejido o las neuronas que estaban o que dependían de esta arteria van a empezar a morir. Pero esto es un proceso paulatino, no es como que se murieron ahora y ya perdí todas mis funciones, sino que esto empieza a acrecentar. La persona dice, oh, me duele mucho la cabeza, y lo malo que pasa es que en general se desestima el dolor de cabeza. Me ha pasado con muchos pacientes de que yo les pregunto, ¿y cómo partió esto? No, sabe que me dolía la cabeza. ¿Y qué hice? Me tomé un tecito y me fue a acostar. ¿Qué pasa? Se fue a acostar, se queda dormido y cuando se levanta ya el accidente vascular se instauró. Y se pierde, como alguien dijo por ahí, el tiempo cerebro, una ventana de tiempo que es cuando el tratamiento médico es más efectivo, ¿sí? Que son las primeras 6 horas del accidente cerebrovascular. El otro tipo de accidente vascular más grande, o que podemos decir, es el hemorrágico. El hemorrágico no ocurre esencialmente porque haya como grasa o algo depositado en el vaso, sino que es, por ejemplo, un aneurisma, que el aneurisma es que yo tengo un vaso sanguíneo, si el vaso sanguíneo tiene como así las paredes, una pared como que se deformó,
¿Por qué se deforma? Por causa genética, alguien nació con ese problema, o una hipertensión que no fue controlada correctamente como a lo largo de la vida. ¿Y qué pasa? Que algo le provocó una alza de presión a esa persona. Hacía mucho calor, está muy estresado, comió algo con mucha sal, qué sé yo, algo le provocó una alza de presión y esa aneurisma, que es una deformación como del vaso sanguíneo, no soporta esta alza de presión y se rompe. Y va a generar un sangrado en el cerebro y eso va a provocar mayores como signos y síntomas y son mucho más rápidos. Para no enredar tanto, el accidente que es isquémico en general es un poquito más lento, como que parte con el dolor de cabeza, la persona se siente un rato un poco mal, como que le molesta la cabeza y si pasa el tiempo empieza a perder funciones, como el hablar, el moverse, se le puede caer la saliva, puede sentir hormigueo. En cambio, el accidente cerebrovascular hemorrágico, la persona puede sentir una alza de presión y si le da el accidente vascular, en general se puede desmayar rápidamente y pierde sus funciones como corporales, en general hay relajación de esfínteres, por ejemplo. Hay una pregunta que dice. Sí, de todas maneras, dice, no sé si el dolor de cabeza sea algo patognomónico en la ACV, es un síntoma muy inespecífico, de todas maneras. Hay otros signos objetivables más válidos para petizar una ACV. De todas maneras, más adelante yo muestro la escala de Cincinnati que nos ayuda a valorar o identificar cuándo está ocurriendo un accidente cerebrovascular. Es cierto, el dolor de cabeza es súper inespecífico, al igual que la fiebre, puede ser cualquier cosa, pero no se debe, o sea, se le debe prestar atención junto con los otros signos y síntomas que vamos a mencionar un poquito más adelante. Oye, Javier, mira, intenté dibujar con la aplicación de Zoom una especie de aneurisma, no sé si lo logran ver. Sí, perfecto. Eso es un bosquejo de aneurisma y es lo que quiere explicar esencialmente Javier, que es esta arteria donde de forma, yo digo, que viene de fábrica, alterada. Generalmente es como un globo que por una alza de presión, esa alza de presión puede ser multifactorial, puede ser hasta una alegría excesiva o un miedo terrible. El sistema nervioso también tiene influencia en los vasos sanguíneos, en particular en las arterias. Por lo tanto, esto te puede generar, como se describe, una alza de presión, ¿vale? Y esencialmente que esta arteria se rompe y comienza a salir la sangre en una región que no le corresponde, y eso a la vez comienza a dañar las células, en particular las neuronas. Claro. También el problema que está que ocurre en el cerebro cuando sangra es que no hay espacio para este sangrado. Por ejemplo, si a mí yo me hago una herida en la pierna y me sangra, me puede quedar un moretón, un hematoma. Se me puede hinchar, por ejemplo, si me daño el tobillo y me queda el tobillo bien grande. Y eso hace de que después este hematoma se reabsorbe y queda en mi tobillo normal. Pero en el cerebro está dentro del cráneo, y el cráneo tiene de salida por donde están los ojos y hacia abajo por la médula espinal. Entonces es como que tengamos una botella que está llena, por ejemplo, de una esponja, y yo le empiezo a meter presión, más sangre, ¿qué va a hacer la esponja? Se va a aplastar. Y eso es lo que le está pasando al cerebro en el accidente vascular hemorrágico, de que hay un espacio y ya no cabe el cerebro en ese espacio y se empieza a comprimir. Y que se comprima va a provocar de que el daño pueda ser en diferentes... Dice, ¿puede ocurrir a jóvenes o solo a adultos mayores? Una Ya. pregunta. El accidente vascular podría ocurrir en cualquier etapa de la vida. Cuando aparecen los niños, los accidentes vasculares se deben en general a malformaciones o alteraciones durante el periodo del parto. Por ejemplo, una asfixia prenatal, sufrimiento fetal, retardo en el tiempo de parto. La mujer está con trabajo de parto y pasa mucho tiempo y no logra tener el parto. Cada vez esto es menos frecuente porque en general las personas están más educadas, están cerca de los servicios de urgencia, pero si no fuera así, el retardo en el tiempo de parto puede producir un accidente cerebrovascular en un bebé y que puede provocarle una parálisis cerebral. En personas adultas jóvenes no existe tanta incidencia de accidentes vasculares, exceptuando en consumo de drogas, principalmente la cocaína,
la cocaína produce un alza de presión que es muy exagerada y muy rápida, y a la vez esta alza de presión va generando cada vez daños en los vasos sanguíneos. Entonces eso puede provocar accidentes vasculares de tipo hemorrágico en personas jóvenes, y últimamente se ha visto en mujeres jóvenes que usan tratamiento anticonceptivo oral y que fuman. Ninguna o algunas mujeres me han dicho cuando daba estas clases de que en los anticonceptivos las instrucciones dice: si usted toma anticonceptivos no debería fumar porque le puede producir algún tipo de trauma. Y eso ha hecho de que cada vez es más frecuente encontrar mujeres menores de 40 años con accidentes cerebrovasculares. El uso del tabaco con anticonceptivo oral aumenta, no me acuerdo el porcentaje, cercano al 30%, puede que esté equivocado, no me acuerdo es exactamente el dato. Ya, Héctor Vidal pregunta, ¿cuál de los dos ACV trae más complicación al paciente? ¿Y cuál de los dos el tratamiento kinésico ayuda de mejor manera al paciente? Mira, se habla de que en general el accidente cerebrovascular hemorrágico es más grave y es más mortal, ¿sí? Porque el accidente cerebrovascular hemorrágico, si yo, por ejemplo, yo vivo solo, a mí me dieron un accidente vascular hemorrágico aquí, me voy a caer, voy a quedar desmayado, y si nadie me trata, me voy a morir. Pero debido a que tiene una instauración tan así como inmediata, la gente cuando le da un accidente vascular encuentran al familiar botado en el living, no sé, o se cae de la cama, y rápidamente lo llevan a la urgencia, y en la urgencia lo hospitalizan y lo tratan, y tiene, tiene menos secuelas, si fue tratado a tiempo. En cambio, el accidente cerebrovascular isquémico, como les decía, muchas veces se desestima la gravedad, como que la persona le duele mucho la cabeza, siente que se le durmió la cara, y dice: no, debe ser que estoy muy estresado. Y se toma un paracetamol, el paracetamol le baja un poco el dolor de cabeza, y siguen trabajando, y eso se sigue instaurando hasta que la patología está realmente instaurada. Y la otra pregunta, disculpe, que hice: ¿y en cuál de los dos el tratamiento ayuda de mejor manera al paciente? El tratamiento va a depender, no depende del tipo de accidente vascular, sino que va enfocado a cuál es la disfunción, qué cosa le está fallando a este paciente y que le está impidiendo de que pueda hacer como su vida de manera más normal. Oye, Javier, ¿cuáles serían entonces los factores de riesgo de un accidente cerebrovascular? En general, el accidente cerebrovascular es los mismos factores de riesgo que cualquier enfermedad cardiovascular. Aquí en Chile se habla de que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte de la población chilena. Y aquí puse unas fotos que son como bastante decidoras. Puse aquí esta persona que tiene un estado físico no muy adecuado, el síndrome metabólico, la obesidad, y ser hombre es un factor de riesgo. Los hombres tienen mayor factor de riesgo o propensión a generar accidentes cerebrovasculares que las mujeres. ¿Sí? Pero también pasa de que las mujeres tienen mayor expectativa de vida, y eso hace que podamos ver mujeres más ancianas con accidente cerebrovascular, y como les mencionaba, esto del uso de anticonceptivos orales con tabaco favorece la aparición de accidentes vasculares. La obesidad, ¿por qué la obesidad? Porque la obesidad está asociada a esta foto que está acá abajo, a malos hábitos como el sedentarismo, como el comer comida chatarra, y eso aumenta los lípidos, como la grasa que está en la sangre. Y esta grasa, como les dije, se deposita por dentro de los vasos sanguíneos hasta que los tapa. Y el asunto es que puede tapar un vaso en el corazón, puede tapar un vaso en el pulmón, en las piernas, en el cerebro, donde sea. Muchos de estos taponamientos pueden pasar inadvertidos. Puede ser de que un vaso está muy tapado y el paciente no se da cuenta, tal como ahí está encerrando Sebastián en la imagen. El paciente no se dio cuenta de que tenía ese taponamiento hasta que le da algún problema. Y le hacen un examen y se dan cuenta de que las dos arterias que irrigan al cerebro están tapadas sobre un 50%. Vuelve a la otra diapositiva, por favor. Voy. Ya. Una pregunta muy random. ¿Disminuir la cantidad de carne ayudaría a prevenir un ACV? Sí. Pero porque en general Por la cantidad de grasa también de la carne. Exacto, El tipo tiene de que ver carne. más con la
cantidad de grasa que la carne. Si nosotros comiéramos lomo liso, fuera la única carne que conociéramos, no tendría efecto sobre un accidente cerebrovascular, porque no es la proteína, es la grasa de la carne. ¿Sí? Entonces, en general se habla que el pollo tiene menor cantidad de grasa, o el pescado, por eso son más recomendables, no es que sea carne de vaca. La carne de cerdo sí tiene siempre más grasa y por eso es más perjudicial. El sedentarismo, ahí está este tipo viendo tele, el no hacer ejercicio, provoca que mi sistema cardiovascular, como que mi corazón se vuelva más flojo. Así como si yo, no sé, miro el músculo de alguien que hace mucho ejercicio, está grande y un músculo bonito, y alguien que no hace ejercicio va a tener ahí un murciélago, el corazón se comporta igual. Una persona que no hace ejercicio tiene un corazón que tiene más grasa, que funciona más mal y que no tiene tanta capacidad de regular como la cantidad de sangre que está entregando. Y los vasos sanguíneos también, pensemos que es como una planta que la estoy regando mal, en el cual su hoja y sus ramas están más feas. Entonces el cerebro de alguien que trata mal a su corazón va a tener una hoja y una rama más feas y va a provocar de que no tenga tanta capacidad de regular la cantidad de sangre que está entrando al cerebro. También el ejercicio se considera que es un factor protector de un accidente vascular, y una persona que no hace ejercicio tiene más propensión o es más probable que tenga un evento vascular. Dentro de estas dos cosas que se muestran, de los dos gorditos que están acá arriba, la diabetes tipo 2, ¿sí? Que es la que se da por comer mucho azúcar, se asocia a accidentes cerebrovasculares porque es como que la sangre se volviera un almíbar. Así creo que es más fácil de entender. El almíbar no es como un agua, es algo bien espeso. La sangre de la persona diabética aumenta su viscosidad, es como que se vuelve más espesa. Entonces la sangre, al ser más espesa, es como que le costara más pasar por los vasos sanguíneos. Entonces teníamos un vaso sanguíneo que tenía este calibre, y ahora tiene este calibre, y aparte la sangre está siendo espesa la que está pasando, es más difícil de que ocurra una irrigación correcta, y el cerebro va a pasar un accidente vascular. Y la última, puse las generales, y varios factores de riesgo cardiovascular. Es el tabaco, como les dije, junto con los anticonceptivos orales, produce como agregación plaquetaria, lo que se llama como que las plaquetas se unen así solas y se genera un accidente vascular, pero el tabaco en sí produce lo que se llaman radicales libres. ¿Sí? Yo creo que hasta en los matinales se habla de los radicales libres. ¿Qué es un radical libre? Es como una molécula, digamos, decir, que está como inquieta de reaccionar con cualquier otra para destruirla, así bien sencillamente. Las radicales libres se producen al producir energía a las células. Producen radicales libres, que son como estas moléculas que digo como que es la molestosa, va a chocar con este y la va a desarmar. ¿Qué hace mi sistema? Tiene moléculas que son antioxidantes. Por ejemplo, la vitamina C, el hacer ejercicio, el tomar una copa de vino al día, tienen efectos antioxidantes. Y eso pueden protegernos de tener eventos vasculares. Pero el tabaco, ¿qué es lo que hace? Es que genera una chorrera de radicales libres que van a dañar las paredes de los vasos sanguíneos, favorece que se acumulen los lípidos. Y el tabaco, una persona que consume tabaco, y por ejemplo hace 100 minutos de ejercicio, y lo comparamos con una persona que no consume tabaco y hace también 100 minutos de ejercicio físico, el que consume tabaco tiene 40 minutos que están perdidos. ¿Sí? O llevándolo a porcentaje, el 40% de la actividad física de una persona que hace tabaco es como que no funcionara. ¿Por qué? Porque tiene que primero vencer o romper todos los efectos perjudiciales que le hizo el ejercicio y empiezan a aparecer los efectos beneficiosos. ¿Sí? Entonces el tabaco estaría siendo totalmente contraproducente o perjudicial. Perfecto. Oye, Javier, dame un segundo. Marcia está levantando la mano. Marcia, ¿tienes alguna pregunta? Es que no nos podíamos conectar. Ya, pero ya están conectadas y se está escuchando bien, ¿cierto? Sí, se está escuchando bien, súper bien. Perfecto. Bajo la mano. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta para aprovechar el instante? Si no, seguimos, tanto en Facebook como en Zoom. ¿No hay preguntas? Entonces, avanzamos. Dale nomás.
A ver, parece que ahí surgió una pregunta. Dame un segundo. No, dice que Escucha entrecortado, debe ser por la conexión. Yo, a Javier, yo te escucho a ti fuerte y claro. Claro. el ideal igual es cuando hay mucha gente que desconecta en sus cámaras también, eso hace más fácil la conexión, de que solamente se queden escuchando y viendo. Perfecto. Oye, Javier, entonces, pregunta al público, aprovechemos este break. ¿Cómo detectar un accidente cerebrovascular? ¿Qué nos pueden decir? ¿Cómo yo, sin ser vidente, puedo decir, aquí parece que hay algo sospechoso? ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere responder? Que hay una pregunta antes que alguien dice, dejé de tomar atorvastatina, si hará mal, claro, si es que existe la indicación de atorvastatina, que es como favorece disminuir la cantidad de lípidos sanguíneos, probablemente se le indicaron porque había un aumento en esta cantidad de lípidos sanguíneos. Entonces, no es recomendable, ¿sí? Si debería seguirse el tratamiento de manera adecuada. Si lo dejó hace mucho tiempo, lo ideal es hacerse un examen sanguíneo, ver cómo está la cantidad de lípidos y consultar a un médico para que le ajuste la dosis de atorvastatina. Y esa es la clave también, hacer el seguimiento, porque muchas veces uno le indican este medicamento tal vez hace 5 o 10 años y lo sigue consumiendo, pero no tenemos claridad de lo que está ocurriendo actualmente con nuestro cuerpo. Por eso es importante realizarse los exámenes de forma constante y poder comparar. Mira, acá están respondiendo, pérdida de fuerza en las extremidades, debilidad de un hemicuerpo. Hemicuerpo es la mitad de un cuerpo, por ejemplo, brazo derecho, pierna derecha. Signos de parálisis facial, dificultad del lenguaje, pérdida de fuerza en un brazo o pierna, pérdida de sensibilidad en mi cuerpo, en la mitad del cuerpo afectado, alteraciones del lenguaje, dificultad para hablar y para comprender, dificultad para hablar, falta de fuerza, disartria, otro concepto más específico, movilidad reducida, parestesia, otro concepto específico. Bueno, claramente aquí ya se está manejando el concepto de cómo detectar un accidente cerebrovascular, pero antes de seguir avanzando, Nokia 6.1 debe ser el teléfono, claramente. Pregunta, ¿el tabaco tiene el mismo efecto que la marihuana? ¿En qué sentido, si se podría especificar? Desde el punto de vista de humo, lo más probable es que el ambiente genere radicales libres. Esa pregunta es engañosa. Claro, pues ahí nos están haciendo pasar gato por liebre. Claro. La marihuana, el consumo de marihuana no tiene el mismo efecto que el tabaco, porque los componentes que tiene el tabaco, el cigarro y el tabaco, son los que van a provocar estas alteraciones de las paredes del vaso sanguíneo. Si bien la marihuana cuando se fuma, el humo del tabaco también va a ayudar a producir ciertos radicales libres, pero en general la cantidad que se fuma es muy diferente. ¿Sí? No sé, alguien que fuma mucha marihuana, no sé, de los pacientes que yo sé y les he preguntado, el que más fumaba se fumaba, no sé, 2 pitos al día, que ya era demasiado, decía él, o 3 pitos al día. Pero una persona que fuma mucho tabaco puede fumarse 40 o 50 o 60, yo he tenido pacientes que se levantan y lo primero que hacen es fumar un cigarro y lo último que hacen antes de dormir es fumar un cigarro. Entonces, la dosis es bien distinta. Y como les dije, los componentes que tiene el tabaco es diferente también al de la marihuana. Y en la marihuana no hay estudios tan concluyentes por 2 razones. Porque es ilegal investigar con la marihuana en muchos países. ¿Sí? Nosotros quisiéramos investigar ahora, aquí en Chile no se puede. Y también porque existe demasiada diversidad de tipos de marihuana. Y la cantidad o los componentes que tiene es muy distinto. Pero eso es como para una charla diferente. Aparte podríamos hablar de los efectos de la marihuana en el sistema nervioso central. Sí, de hecho lo más probable es que haya mucha gente interesada en ofrecerse para hacer el estudio. O sea, siempre van a ver. Claro, pero bueno, ahí también, como dices tú, hay muchos factores que influyen en tener resultados concluyentes. Acá dice Nokia 6.1, me refiero al efecto en los casos sanguíneos. Me da la impresión que se refiere al efecto en la sangre o la pared arterial, como para especificar. Ah, como en los vasos sanguíneos. Me da la impresión, dice efecto en los... claro, en los vasos sanguíneos, sí. Claro, el efecto de los vasos sanguíneos no está tan descrito así como en el tabaco, que sabemos
como aparecen especies reactivas al oxígeno, radicales libres, está súper claro. Lo que se ha estudiado esencialmente en la marihuana es el efecto del sistema endocannabinoide. No sé si, explicándolo bien brevemente, nuestro sistema, nuestro cuerpo, libera como sustancias que nos ayudan a disminuir el dolor o a sentirnos bien. Y esa molécula es muy parecida a la molécula que tiene la cannabis. Pero primero se descubrió la cannabis y después se descubrió que nosotros también la producíamos. Por eso se le dio como ese nombre de sistema endocannabinoide. Y se ha visto que tiene efecto en el sistema nervioso, pero hasta el momento no hay ninguno que sea así como súper concluyente. Hay unos que dicen que anda súper bien y hay otros que son más detractores y nos dicen de que no anda tan bien. Pero el efecto específico en el vaso sanguíneo no es tan claro. Vale, oye, avanzamos porque claramente el tema accidente cerebrovascular, vamos a estar acá horas y horas. ¿Cómo se puede detectar un accidente cerebrovascular? Bueno, dijeron varias cosas que son claras. Pero si alguien tiene un dolor de cabeza que es intenso, ¿sí? Si me duele un poco la cabeza y no he dormido en 48 horas, bueno, es un poco esperable, ¿sí? Si hacía mucho calor o estoy muy estresado. Pero hay signos, cualquiera de estos tres que aparece aquí, son indicación de consultar a un servicio de urgencia, ¿sí? ¿Cuándo consultar? De inmediato. ¿Por qué? Porque si empiezan los síntomas, tengo 6 horas para ir al hospital y puede ser que me den un medicamento y el accidente vascular nunca fue. No se instauró. ¿Sí? ¿Qué cosa puede ser? Dice desviación de la comisura labial. ¿Cómo yo lo puedo decir? Le pido, muéstrame los dientes. ¿Y qué va a pasar con la persona? Me va a mostrar solamente un lado de la cara. O cuando hable, va a hablar con la cara desviada o con el labio desviado hacia un lado. ¿Sí? Le puedo pedir que levante las cejas y puede ser que levante solo una ceja. Se le va a caer la cara, se le puede caer la saliva. Eso es un indicador. Si aparece eso, a la urgencia, asociado a dolor de cabeza. ¿Sí? Si Oye, alguien Javier, no ha tenido dolor... ¿Cómo? agregar también que las personas cuando están tomando, por ejemplo, un té, un café o sopa, muchas veces las personas al momento de ingerir el líquido o la comida, se les puede caer. También ese es otro Claro. indicador para tener presente. Claro, que se le caiga como la saliva hacia el lado. Bueno, esencialmente lo que uno le pide a la persona es que muestre los dientes. Entonces, si muestra los dientes y muestra solo la mitad de los chocleros, accidente vascular es probable. ¿Sí? El accidente vascular está descrito que es como tal después de las 24 horas, pero antes de las 24 horas yo no sé si va a ser o no va a ser, si es transitorio o de verdad. Entonces, a la urgencia. ¿Sí? Y si usted llega a la urgencia como accidente vascular, el TH, que es como la selección de gravedad, lo va a pasar y lo van a admitir. Y también el accidente vascular está incluido como en la ley de urgencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener ningún tipo de previsión, ¿sí? Soy FONASA indigente, no tengo ningún tipo de previsión de salud, y estoy afuera de la clínica alemana y me dio un accidente vascular, por ley la clínica alemana me tiene que hospitalizar y atender, diagnosticar, y todo lo que sea de riesgo, hasta que un hospital que me corresponde, que sería público, me rescate. ¿Sí? Entonces, Oye, frente a un accidente muy vascular... buen dato, Javier. O sea, me parece interesante lo que mencionas porque hay mucho desconocimiento sobre el tema de ley de urgencia. Para las personas que les interesa el tema, pueden en San Google colocar ley de urgencia y va a salir toda la información. Pero es interesante tenerlo presente porque muchas veces uno puede estar cerca de alguna clínica y dicen, no, pero yo soy FONASA, tal vez no me van a atender. Y ese tiempo, como dijeron, tiempo cerebro, es fundamental para poder evaluar y poder realizar algún tipo de tratamiento de urgencia. Claro, claro. Y ahí cuando vayan, si es que a alguno le toca la mala suerte, bueno, lo importante es saber qué hacer. Es ir a una clínica o un hospital complejo. ¿Cuál es un hospital complejo? El que tiene la mayor cantidad de las especialidades. Sin mirar en desmedro, por ejemplo, ir a una Avansalud, a una Integra Médica, Claro. no siempre tienen todas las especialidades, no siempre tiene un radiólogo, porque si me dio a las 3 de la mañana, necesito que un radiólogo interprete la imagen. Entonces es mejor ir a una clínica o un hospital más grande. Y ahí van a tener todas las consideraciones especialistas. Miriam, ahí puso una pregunta, en época de pandemia es complicado. Sí, si bien ahora estamos en la pandemia del coronavirus, la mayoría de los servicios de urgencia tiene diferenciada la urgencia
respiratoria de la urgencia de otro tipo. Si yo trabajo en el Hospital de la Chile y si usted o cualquier familiar o alguien que conoce tiene un evento que pareciera ser un accidente vascular, hay que ir a la urgencia de inmediato, porque si no las secuelas se van a mantener para siempre. Ese es el problema. Y la urgencia al estar diferenciada es para eso, para que alguien que viene por una causa que no es respiratoria lo puedan atender sin el riesgo de contagiarse. Otro signo de accidente vascular es debilidad. ¿Sí? Lo más fácil es pedirle, a ver, ponga las dos manos al frente y una mano se va a caer. Así de simple. O la persona dice que va a tomar la taza y se le cae la taza, y que me estaría indicando que hay algún tipo de debilidad. Y el otro signo que no ayuda es que hay una alteración en el habla. ¿Qué pasa con la persona? Puede hablar como que esté borracho, que se llama disartria eso, que es como que la lengua se le enreda, como que le cuesta hablar. Y lo otro es que hable incoherencias, ¿sí? Que puede hablar cosas que no tienen ningún sentido, o que se quede con una palabra. ¿Sí? Una paciente mía decía, pero, y hablaba en base a una sola palabra. Eso no es normal. Entonces yo le pregunto, oye, ¿me estáis molestando? Y me sigue diciendo, pero a la urgencia. Cualquiera de estos tres signos es causal de ir a consultar. ¿Sí? Si alguien tiene debilidad en una extremidad superior, o no puede comunicarse de manera correcta, o tiene una desviación de la cara, cualquiera de estos signos a la urgencia. ¿Por qué? Porque eso va a mejorar la sobrevida y va a disminuir la discapacidad asociada al evento como vascular. Agregar también que hay casos que describen los pacientes que quieren decir algo, por ejemplo, ayuda, auxilio, y lo que le dicen es cohete, avión, y se enojan y empiezan a decir vaca, ¿vale? Va a depender de la zona también donde se genera este accidente vascular. Claro, ellos quieren decir lo que sienten, pero no lo pueden describir, ¿vale? Por lo tanto, aún así, en este tipo de situación, las antenas ahí alerta para decir algo no es común y hay que partir sí o sí a urgencia. Ojo, aunque sea en contexto de pandemia, se entiende que si uno va en dirección a un centro de salud, es porque está ocurriendo algo grave, para evitar también tener ese miedo de salgo o no salgo. Sí, de todas maneras. Bueno, en esto del habla, para asegurarse uno le puede pedir que repita alguna frase. Lo que está descrito en la escala de Cincinnati, si no me equivoco, era los perros viejos no pueden aprender trucos nuevos, pero uno puede pedirle que repita, no sé, la canción nacional. Puro Chile es tu cielo a su lado. Ahí le va a decir, puro Chile es tu cielo a su lado. O, ¿qué es esto? Una taza. Y puede ser que no sea capaz de nominarlo y eso ya nos indicaría una alteración del lenguaje. Perfecto. Vamos con la siguiente, bro. Bueno, esto ya lo hemos conversado un poquito. ¿Cuándo consultar? De inmediato, ¿sí? Cuando se detecta el accidente vascular o hay sospecha que aparece alguno de estos signos que mencionamos recién, asociado a un dolor de cabeza, sobre todo si está asociado a factores de riesgo, a la urgencia. ¿Cuánto el tiempo que está descrito? 6 a 8 horas. Si usted llega antes de las 6 a 8 horas de que iniciaron los síntomas, tiene mejor sobrevida y los síntomas son, o las secuelas que puede quedar producto de un accidente cerebrovascular van a ser mucho menores. ¿Por qué? Porque hay un tratamiento que es endovenoso, en el cual el neuroradiólogo entra como por la ingle con un catéter, puede llegar hasta el cerebro y libera un medicamento que ayuda a que se disuelva el coágulo, el trombo o el ateroma. O puede poner un stent, como también se pone en el corazón, que es como una malla que es un globito que se infla y permite que la sangre vuelva a pasar. Y eso va a provocar de que no se queden con secuelas de este accidente vascular. Mira, Camilo Soto Carmona, un gran colega, también especialista en el área de neurología, describe una acotación respecto al último punto, que es importante que la clínica o lugar o el centro médico sea un lugar de primera consulta para que aplique la ley de urgencias, ¿vale? Lo similar a lo que decía Javier, si es que hay un centro que hacen solo consulta, no sé, por ejemplo, de alteraciones traumáticas y solo hacen consultas en las mañanas y no tienen la capacidad para poder abordar este tipo de condición, no perder el tiempo en ese lugar, sino que también desde ya tarea para todos determinar en caso que me ocurra un accidente cerebrovascular, un infarto agudo al miocardio, dónde tengo que ir,
Eso todos nosotros lo tenemos que saber y eso es básico. También para los colegas o estudiantes, dar esa información, informar a las personas para poder actuar. Y con esta simple información podemos salvar vidas. De hecho, aprovecho la oportunidad. ¿A quién hay que llamar en caso que tenga un accidente cerebrovascular? ¿Cuáles son los números? Esto siempre yo también aprovecho de decirlo en mis clases. ¿Cuáles son los números para llamar? Lo pueden comentar en los comentarios o pueden decirlo. ¿A quién? En este momento estamos haciendo una clase y al profesor comienza a hablar raro, empieza a decir cohete, mesa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién llamar? ¿Vale? Ahí nos dicen 131, ¿sí? Llamar al 131 puede ser que ahora en el contexto de pandemia no la van a mandar una ambulancia, pero le van a decir, sí, vaya al servicio de urgencia. Lo que decía Camilo Soto Carmona es si es que, por ejemplo, yo voy sin desmerecer la clínica Astra, pero la clínica Astra es solo traumatológica. Entonces yo me siento mal, creo que tengo un accidente vascular. Voy a la clínica Astra y me van a decir, nosotros no tenemos competencia, váyase a su centro. Y ahí usted tiene que ir a su centro porque ya le dijeron que tenía que irse allá. Entonces ahí la ley de urgencia no sé, no tengo tan claro el contexto legal, pero no es como, ya me voy a la alemana. No, pues si yo vivo en Puente Alto no tengo por qué ir a la alemana, no tiene sentido. Hay un montón de hospitales entre medio. ¿Sí? Y el tiempo... Javier, Camilo está levantando la mano. Camilo, ¿nos escuchas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes me escuchan? Perfecto, Sí. porque claro. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Javier, por la clase. Está muy entretenida la conversación. Quería aclarar el comentario que hice. Quizás Javier tiene más información. Nos ha pasado en algunos pacientes que, por ejemplo, empiezan con los síntomas de una ACV y van a un hospital de alta complejidad. Yo trabajo en el sector suroriente, está el hospital de la Florida, está el Sotero del Río, y por los tiempos de espera, fuera de esto de la pandemia, deciden trasladarse a otro lugar, Clínica Vespucio, no sé, Clínica Alemana, ya que la hemos mencionado, y en esos casos ellos nos han comentado que la ley de urgencia no aplica. A lo que me refería con el lugar de primera consulta, más allá de un centro específicamente de neuro, es que a las personas le ha pasado esto, cuando tú vas a un hospital y dado que no te atienden, te trasladas a una clínica, en la clínica te ponen un tope y te dicen, por aquí no rige la ley de urgencia. Entonces, no sé si ustedes tienen más claro ese punto, pero por lo menos lo que nos han transmitido los pacientes es eso. No sé si se explica un poco mejor la idea. Sí, entiendo, pero yo no tengo tan claro o sea, ¿por qué lo están haciendo? Según yo entiendo, un accidente cerebrovascular, el hemorrágico, de todas maneras, tiene que aplicar ley de urgencia porque tiene riesgo vital. Sí, esa es la clave. Que, ahora bien, el médico que evalúa la condición del paciente determina si está en riesgo vital o no. Si está en riesgo vital, por ejemplo, en este caso en particular de accidente cerebrovascular, lo más probable es que pase por ley de urgencia. O, por ejemplo, pacientes actualmente que tienen COVID positivo y están saturando el oxígeno que fluye por la sangre, por ejemplo, es muy bajo, saturando 70, 75, también es criterio para que clasifique como riesgo vital y pase por ley de urgencia. Ya, perfecto, para que lo aclaremos para todos. Muchas gracias, chicos. De hecho, por eso también yo le invito a todo el mundo a investigar sobre esta información, porque es algo que no todo lo tenemos claro, que el día de mañana nos puede ayudar para poder enfrentar alguna situación, insisto, de riesgo vital. Entiendo que la ley de urgencia aplica en la primera consulta de urgencia. Por tanto, si fue primero al hospital, no la aceptan en la clínica. Eso es cierto, Paloma y Bacache. Pero si fuera por primera vez a urgencia, la clínica la urgencia de la clínica deberían aceptarlo. Eso es así. Por eso... Sí, también mencionar que el accidente cerebrovascular tiene una garantía explícita en salud. Si hay sospecha de accidente vascular, está determinado por ley de que antes de 12 horas lo tiene que ver un neurólogo, tiene que ser evaluado con un TAC, antes de las 24 horas lo tiene que ver un kinesiólogo y tiene que ser hospitalizado en una unidad de tratamiento del accidente cerebrovascular, si es que está disponible, así lo dice, si es que está disponible porque no todos los hospitales la tienen.
Sí, por eso es importante hablar de estos puntos que tiene pros y contras esta ley de urgencia, ¿vale? Para no confiarse. Paula Sepúlveda había escrito Salud Responde 600-360-7777. También se puede llamar para hacer consultas. Quizás es una opción que tiene una UTAC. Está levantando la mano Mónica, parece, creo que vi. Sí, disculpa, yo me estoy de nuevo. Oye, lo que pasa en la ley de urgencia, claramente, trabajé harto años en Lizarde, así que me tocó atender. Es cortito lo que voy a decir, mira. La ley de urgencia aplica siempre y cuando sea la primera consulta. Entonces, si se pudo trasladar, ya no aplica. Para efecto ISAPRE estoy hablando, no sé si FONASA tendrá otra categoría. Me voy a mover, Y pero lo no me otro, quiero. y lo otro es que si el paciente está hospitalizado, por ejemplo, en la clínica alemana, la ley de urgencia aplica hasta que el paciente pierda el riesgo vital. Exacto. Aunque las secuelas sean graves, pero si es trasladable, pierde la categoría de ley de urgencia. La Claro. ley de urgencia no significa que no va a pagar la hospitalización. Significa que va a tener un tiempo mayor a cancelar y se aplicarán unos descuentos, etcétera, pero no quiere decir que sale costo cero. Son tres conceptos que siempre están dando vuelta, que están errados respecto a la ley de urgencia. Pero, primero, la primera consulta es ahí cuando aplica. Si se trasladó, se perdió la ley de urgencia. Segundo, si está hospitalizado por ley de urgencia, entonces es trasladable, o sea, aplica la ley de urgencia hasta que sea trasladable, pierde el riesgo vital. Y lo otro es después del pagar. Eso es lo que mayormente aplica en la ley de urgencia. Eso. Ya. Sí, o sea, este tema es muy interesante. Para la próxima presentación vamos a hablar lo más probable de esto. Ley de urgencia. Ley de urgencia va a ser la próxima presentación. Vale, Bueno, sí, ¿cómo una avanzando? novedad de la ley de urgencia, si alguien es FONASA, de FONASA A creo que es el que tiene mayor cobertura, igual no tiene, porque no tendría que pagar, ahí creo que el Estado es el que se hace cargo, pero las personas con ISAPRE o que tienen copago, se hace más o menos lo que dijo Mónica. Vamos con la siguiente. Vale, dame un segundo que estoy silenciando los micrófonos. Ahora sí. Ya, ¿qué consecuencias puede traer una ACV? Puse algunas imágenes que nos muestra como, la primera arriba, que sale el signo de pregunta, es que son alteraciones de la comunicación, que puede ser de que la persona hable raro, que es como que la lengua traposa, como que se hubiera tomado 1 kilo al prazolamo, se hubiera mandado 2 botellas de vino, ¿sí? Que eso se llama disartria, o que no entienda. Yo le hablo y no entiendo lo que le estoy diciendo, que es una afasia de comprensión, lo vamos a decir bien reducida, hay un montón de tipos de afasia, pero lo vamos a reducir a eso. O que hable y no dice nada, como que hable y son como incoherencias, o repite una palabra, o repite una sílaba. Eso puede ser una consecuencia del accidente cerebrovascular, y junto con otra consecuencia, que es aquí el sujeto que le cuesta tragar, que es la disfagia, que implica que la persona, el mecanismo que regula la musculatura que está justo aquí abajo de la pena, en el cuello, que es la musculatura como hioidea, por un huesito que el profesor Sebastián debe manejarse, el músculo hioides, que está acá abajo, justo como está la manzana Adán, un poquito más arriba. Los músculos suprayoidios y los infrayoidios, profesor. Exactamente, supra e infraoidio. Toda esa musculatura nos ayuda a controlar la deglución, junto con el control del movimiento de la lengua. Entonces, si se afectan las estructuras cerebrales que están controlando eso, la persona va a tener alteraciones en su capacidad de deglutir. ¿Cuál es el problema? Es que se le puede ir por el camino viejo, como se dice. Entonces, si yo me tomo algo y se me va por el camino viejo, voy a toser y puede ser medio terrible. Pero una persona que tiene alterada su deglución, se le va a ir todo por el camino viejo. Entonces, si se comió, no sé, una cucharada de arroz, la cucharada de arroz se va a ir a los pulmones y puede generar una neumonía por aspirativa que es en general bastante grave y puede generar otro tipo de secuelas. Disculpe, una pregunta. Dice una experiencia respecto a que lo trasladaron por ACV. ¿Qué otro tipo de consecuencia? Ahí sale un caballero en el cual tiene una parte como oscura.
Uno de los signos más frecuentes de un accidente cerebrovascular es la hemiplegia, hemiparesia, hemipoestesia, lo que sea, que significa que la mitad del cuerpo perdió la fuerza o la sensibilidad, que puede ser menos o nada, ¿sí? ¿Y eso qué le provoca al sujeto? Si yo perdí la fuerza de mi lado derecho, por ejemplo, no voy a poder escribir, me va a costar comer, si yo quiero partir la carne, no voy a poder partir la carne, porque necesito mis dos manos. Si necesito escribir en el computador, por ejemplo. En general, cuando se pierde la fuerza del lado derecho, ¿sí?, de mi cuerpo derecho, significa que se dañó mi lado izquierdo del cerebro. Está cruzado, como que podríamos decir que los cables siempre vienen cruzados. Mi cerebro derecho controla el lado izquierdo y mi cerebro izquierdo controla el lado derecho. Cuando se afecta el hemisferio izquierdo, que en general en la mayor cantidad de la población es como el lado dominante, independiente si es diestro o zurdo, se va a alterar también el lenguaje. Está muy asociado. Si falta la fuerza en la mano derecha, se altera el lenguaje. Y si se altera en el lado derecho del cerebro, o sea, mi lado izquierdo del cuerpo, se altera como la percepción del espacio, como que la persona se desorienta, por decirlo así. Hay una salvedad respecto a los sexos. Las mujeres en general tienen una representación en el cerebro del lenguaje que es bilateral, ¿sí? En el hombre el lenguaje está exclusivamente en el lado izquierdo, en la mujer está en los dos lados. Entonces las mujeres en general tienden a recuperarse más fácil de una afasia, que es esta alteración del lenguaje. En cambio, en la representación espacial, ¿sí?, que es como la orientación espacial, los hombres en general, ¿sí?, nos falta el hombre que es más perdido y la mujer que tiene mucha capacidad espacial, pero en general, el hombre tiene estructuralmente una mejor capacidad de orientación espacial y a pesar de que tenga un accidente en el lado derecho, no se altera tanto su orientación. Aquí en la imagen de abajo nos muestra una persona en silla de ruedas y muestra varias cosas del proceso de rehabilitación. Pero el asunto es que el accidente cerebrovascular, al afectar el cerebro, y el cerebro es como el jefe de todo el cuerpo, sus afecciones pueden ir desde que siento un hormigueo en los dedos, se me cae un poquito el labio, a un coma. Y muerte también. Entonces, la afección es muy variable dependiendo de qué tan grande fue el accidente vascular, qué tan rápido se llegó al tratamiento y el estado previo de la persona. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que ha tenido una vida como, ¿cómo decirlo?, de libertinaje, ¿sí? Como que le gusta las fiestas, las drogas, el copete, el sedentarismo, y le da un accidente cerebrovascular, tiene un peor pronóstico de que alguien, por ejemplo, tuviera un accidente vascular y era deportista, o era sano, o vegetariano, por ejemplo, que lo debería proteger, para que el accidente cerebrovascular no se instaure, y si se instaura, en general más leve. Sí, sigamos nomás, creo, si es que no hay alguna pregunta. Sí. Agregar también que dentro de la rehabilitación, que se va a hablar más adelante, en la parte de alteración de la deglución, los especialistas son los fonoaudiólogos y también los kinesiólogos podemos aportar, ¿vale? Por eso dentro de la rehabilitación se tiene una visión integral. Y antes de avanzar, que lo iba a mencionar, acá, en el cómo detectarlo, ustedes pueden buscar en YouTube un video que se llama Salsa Stroke. La traducción de accidente cerebrovascular en inglés puede ser stroke. Vamos a escribir después stroke. Y bueno, eso es un video muy simple para explicar. Si es que no lo conocen, lo pueden ver. Voy a colocar después el link en los comentarios para que lo puedan ver, donde se describe el accidente cerebrovascular, cómo detectarlo, ¿vale? Es muy entretenido por si alguien aparte quiere bailar salsa con la canción. Cordialmente invitado. Nos pueden después ver el video. Un show de salsa ahí en el hall central. Exacto. Universidad de Chile. La neurorehabilitación. ¿Qué es la neurorehabilitación? Bueno, son todos los procesos que están asociados a recuperar la función y la actividad que se alteró producto de un accidente vascular. ¿Sí? El accidente vascular, ya que nos puede afectar a cualquier dimensión de nuestras funciones, ¿sí? Puede ser el habla, puede ser la capacidad de manipular, puede ser mi capacidad de ponerme de pie, de quedarme sentado, de tragar, de entender, de prestar atención. Puede ser cualquier tipo de
alteración. Entonces la neurorehabilitación se va a enfocar a intervenir sobre todas estas disfunciones. Entonces, la primera foto yo puse ahí a Isabel, que es una paciente mía, y Nicole, una colega, en la cual, desde la parte inicial, ayudamos al paciente a que controle su cuerpo, sea capaz de mantenerse sentado, después sea capaz de ponerse de pie, por ejemplo, como es la figura del lado derecho, que ahí estoy con una interna, y estamos poniendo de pie a un caballero. Entonces, trabajamos de que sea capaz de orientarse, alinearse, ponerse de pie. ¿Por qué? Porque si ya una persona, por ejemplo, no es capaz de caminar, y nos damos cuenta con nuestra valoración y pautas que podemos ejecutar de que no va a ser capaz de caminar, si ya es capaz de sentarse, esa persona va a poder interactuar, va a poder comer, por ejemplo, se va a poder poner un chaleco, se va a poder lavar los dientes, ¿sí? Si ya es capaz de ponerse de pie, va a ayudar y va a facilitar ciertas cosas, por ejemplo, si es que alguien le va a asistir en la ducha, le van a ayudar a que se pueda duchar, por ejemplo. Si ya puede caminar, aunque no camine tan bien, va a poder desplazarse por lo menos dentro de su casa, ¿sí? La neurorehabilitación, pensándolo, yo voy a hablar específicamente de la visión de kinesiología, ¿sí? Yo soy especialista en neurokinesiología, no en neurorehabilitación. Se va a... la neurokinesiología va a entender cómo la persona se mueve en general y va a intentar intervenir para buscar que esa persona logre hacer sus movimientos similar a como lo hacía, y si no es capaz de hacerlo tan similar, ¿sí? Yo no soy Dios, no puedo recuperar todas las funciones. Y identificar hasta qué punto yo puedo recuperar y en qué punto yo le tengo que dar un bastón, le tengo que dar una órtesis, o le tengo que enseñar una manera distinta de moverse. Porque no me interesa que la persona camine perfecto, ¿sí? Aquí la Isabel, yo siempre la menciona porque a ella le gusta que la mencione. Yo no quiero que ella camine como una modelo, porque no es el objetivo. No necesito que camine un pie delante del otro, necesito que pueda caminar dentro de su casa, que se pueda vestir, de que sea independiente, al menos en su casa. Entonces, dependiendo de la severidad, es hasta dónde yo voy a intervenir. En la segunda foto tengo a otro paciente, en el cual lo estamos entrenando con realidad virtual, que es el Kinect, ¿sí? Que lo utilizamos en un proyecto de investigación y que nos ayuda, por ejemplo, a trabajar el balance, de que la persona no se caiga. Puedo utilizar otras herramientas que ya son, como esta que hacía promoción la Teletón, la Locomat, que lo hacía caminar a la persona. Pero independiente de la tecnología, lo importante es identificar en la neurorehabilitación quién es la persona que se le ocurrió este problema, ¿sí? No es lo mismo que me ocurra a mí, Javier, que hago ciertas cosas, que le ocurra a Isabel, que trabajaba en el hospital, que le ocurra aquí al caballero, que era director de un colegio en Maipú. Aquí en la imagen que sigue, el Ricardo, que era conductor de metro, o este caballero del último, que es jubilado. Todos tienen realidades distintas, tienen pasatiempos distintos, tienen familias distintas, tienen presupuestos distintos. Lamentablemente, la salud es algo por lo que se tiene que pagar aquí. Entonces, dependiendo, si yo tengo un paciente que dice, oye, ¿sabe qué? Yo no tengo tanta plata, no puedo venir siempre, bueno, yo intento dejarlo y lo meto de colado en la rehabilitación, pero también mi estrategia tiene que involucrar a otras personas. Bueno, aquí en la imagen de que tiene como esta, que se ve la pierna, las piernas de este paciente, la neurorehabilitación se va a basar de las manos, de mi análisis del movimiento y también de herramientas ya más tecnológicas. Aquí nosotros miramos cómo se activaban los músculos, le hicimos electromiografía, un acelerómetro, podemos utilizar un montón de herramientas. ¿Y qué es lo que buscan? Entender cómo se está moviendo el paciente, y después que yo entendí qué es lo que falla, voy a intentar intervenir para llevarlo hacia un movimiento que sea más normal, entre comillas, y que le dé más capacidad de independencia. Eso necesitamos, de que la persona sea independiente, y si es capaz de volver a trabajar, bueno, que vuelva a trabajar, siempre y cuando quiera. Muchos pacientes cuando le da esto, no, yo no estoy ni ahí con trabajar, jubílenme. Bueno, si se quiere jubilar, que se jubile, pero que sea capaz, que no sea solamente porque no pueda lograr las actividades. Vamos con la siguiente. Entonces, esto es un poco de lo que les comentaba. La idea aquí en la neurorehabilitación, aquí de nuevo Isabel, paciente estrella, por ejemplo, aquí ya está en una etapa crónica. ¿Qué estoy haciendo yo? Entrenándola, provocando de que haga ejercicio aeróbico, de que tenga la capacidad de hacer ejercicio. ¿De qué le sirve a ella? No cansarse.
¿sí? Entonces después puede caminar en su casa, puede hacer más actividades, el ejercicio le genera un factor protector. Aquí arriba a la izquierda, la señora está súper feliz en su silla de ruedas. Y eso implica que la neurorehabilitación tiene que ser un proceso que es multidisciplinario, ¿sí? Ahí nosotros los kinesiólogos nos llevamos gran parte de la tarea. ¿Por qué? Porque tiene el paciente control con el neurólogo una vez al mes o cada 2 meses, con el terapeuta ocupacional 2 veces por semana, con el fono una, y a mí puede ser que me vean todos los días. ¿Sí? Hay muchos pacientes que yo los veo más que a mi familia, como que van constantemente, uno lo empieza a conocer y establece vínculos, y eso favorece también la integración. ¿Y por qué lo mencionaba ahora? Porque el accidente vascular, al tener tanto impacto en las funciones de las personas, si no consideramos, por ejemplo, la esfera psicológica, ¿sí? De que la persona acepte que está frente a una condición de que no es que esté enfermo, sino que tiene una nueva condición, ¿sí? Y tiene que aprender a lidiar con ella y desenvolverse, puede ser de que sea feliz. Pues vemos a esta señora que está súper feliz, aquí Isabel está súper contenta, vemos que tiene un brazo más arriba, porque no lo puede mover con facilidad, pero eso no implica de que esa persona, como se decía antiguamente, sea un inválido. Es totalmente incorrecto, porque no es que no tenga valor, no es una persona que no tenga capacidades o capacidad de integrarse, que es lo mal que hace la Teletón de mostrarnos como la discapacidad como alguien por quien tenerle pena. No hay por qué tener pena, no tiene ningún sentido eso. Entonces nosotros tenemos que buscar integrarlos, como se muestra aquí en la foto abajo a la izquierda. La persona está trabajando en una silla de ruedas. Muchas personas podrían trabajar en silla de ruedas, siempre y cuando existan accesos para la silla de ruedas, exista un baño que esté adaptado, y exista más conocimiento de la gente que sea capaces de integrarlos, ¿sí? Que muchas veces llega la persona aquí y casi que no le quieren decir que hizo mal la pega, ¿no? Pues si la persona tiene problemas de movilidad, no es más tonto, no es más incapaz, sino que tiene ciertas limitaciones, entendámoslas, pero es una persona igual que nosotros. Y aquí la foto que puse aquí con la señora es como de lo que les mencionaba, de que uno establece vínculos con los pacientes, se involucran en los tratamientos. Son tratamientos largos, no sé, tengo pacientes que han estado 3 años conmigo. Entonces uno involucra tanto, vamos a avanzar a la siguiente, al paciente como a la familia. ¿Sí? Yo no puedo dejar fuera a la familia. Aquí tengo una foto de Pau, que fue interno mío desde Barcelona, en el cual le estaba enseñando a la familia de este paciente cómo ponerlo de pie, cómo sentarlo, qué cosa estaba bien hacer en la casa, qué cosa no está bien. Deberíamos pedirle fotos de la casa para modificar la casa, y así logramos de que, independiente de que quien sea que tuvo el accidente cerebrovascular, tenga una mejor calidad de vida, y hacia allá tiene que apuntar nuestra intervención. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y oye Javier, ya para ir finalizando, ¿cómo has visto tú el contexto actual, famoso accidente vascular con el COVID-19, que claramente a todos nos ha afectado de forma transversal, pero según tu experiencia clínica, ¿cómo ha afectado a las personas tanto en contexto de hospital o fuera del hospital, que ya pueda, por ejemplo, desenvolverse de forma independiente o semidependiente? ¿Cómo ha afectado este proceso de pandemia a estos pacientes? Mira, ha sido, bueno, el COVID nos ha afectado a todos más bien de manera negativa. Yo creo que los únicos que han sacado como réditos de esto es el doctor Ugarte, que sale todos los días en el matinal hablando tonteras. Sí, pero el COVID ha afectado, por ejemplo, a los pacientes que están en rehabilitación, en el cual no pueden ir a rehabilitación. ¿Sí? Por ejemplo, todos mis pacientes que asistían lunes, miércoles y viernes ya no pueden asistir porque el hospital es una fuente de contagio probable. Entonces el paciente no va. Los pacientes que se hospitalizan se atienden, nosotros como equipo de neuro nos encargamos de rehabilitarlo y hacerle un seguimiento, pero no es una condición normal. ¿Por qué? Porque se está intentando hacer telerehabilitación, pero la telerehabilitación es algo que se demora años en instaurarse de manera correcta, y aquí tuvimos que hacerlo mañana, telerehabilitación. Entonces se hace lo que se puede, pero para una correcta telerehabilitación, por ejemplo, necesitamos que la gente tenga internet, que tenga un computador, que tenga una cámara. Pero ¿qué pasa con los abuelitos, las personas adultas mayores, o gente que no tiene una correcta conexión a internet? Quedaron un poco fuera. Entonces ahora
hay que trabajar para incluirlo en eso. En eso yo estoy ahora, estamos trabajando en la Sociedad de Neurokinesiología, reactivando la Sociedad de Neurokinesiología para empezar a generar ciertos apoyos o difusión o conocimiento respecto a la telerehabilitación, porque muchos de nuestros pacientes quedaron ahí, como a la espera. ¿Qué está pasando? Algunos ya teníamos entrenado a la familia, pero no todos los casos fueron así. Y también quería mencionar de que el COVID-19 genera una alteración que no solamente en los pulmones, sino que es multisistémica. O sea, que afecta a muchos sistemas del cuerpo. Y se ha encontrado de que genera que la sangre como que se coagule sola. Que eso se llama una coagulopatía. Como que se... No sé cómo ejemplificar coagula. Como que se hiciera una costra dentro del vaso sanguíneo. Y eso puede provocar que se genere un infarto al corazón, que se genere un infarto en el pulmón o un infarto a nivel cerebral, que sería un accidente cerebrovascular producto del COVID. ¿Sí? Entonces, otra causa más para quedarse en la casa, lavarse las manos, usar mascarilla y distanciamiento social. ¿Sí? Perfecto. Oye, tenía una... Camilo Soto Carmona dice, reactivemos la sociedad de neuroquinesis. Yo estoy en eso ahora trabajando y hemos tenido varias reuniones para activar la sociedad. Buenísima. Aquí hay una pregunta de Nicolás Carrasco. Dice, en el caso de edema cerebral por mal de altura, hipoxia, entre paréntesis, que incluye accidente isquémico transitorio, ¿existe algún medicamento que ayude a ganar tiempo en caso de no tener acceso rápido a algún centro de urgencia? Chuta, la pregunta rebuscada. Ya, mira, lo que pasa es que el mal de altura genera una hipoxemia. ¿Sí? La hipoxemia significa de que yo en general respiro un 21% del aire que está rodeándonos, es oxígeno, el 21%. Pero cuando yo voy subiendo la altura, esa cantidad de oxígeno es menos. Por ejemplo, aquí en Santiago no es 21, es como 20,80 y algo, no estoy seguro. En la playa es 21% al nivel del mar. Pero si viviéramos, por ejemplo, en La Paz, que está a 3.600 metros sobre el nivel del mar, hay menos oxígeno, menos presión arterial. O sea, presión atmosférica. Es como que tengo esta cantidad de oxígeno y la presión de la atmósfera me lo empuja como hacia los pulmones. Estoy más arriba, hay menos oxígeno y menos presión. Y eso provoca de que no se oxigene tan correctamente el cuerpo y ciertas neuronas van a empezar a responder y pueden generar como daño. Después dice respecto al edema cerebral, no sé, mira, aquí Ignacio Sánchez dice acetazolamida. No sé si nos puede decir Ignacio Sánchez, según su fuente, o por qué recomienda la acetazolamida. Ignacio, si nos puede decir. Con confianza, Ignacio. ¿No? Bueno. Oye, bueno, yo en lo particular no conozco que exista algún medicamento que yo pueda otorgar en estos casos. En general, si es que existe este mal como por la altura, lo indicado es oxigenación rápidamente. Oxigenación y medidas como de neuroprotección que se llaman, que es otorgar oxigenación, evitar fiebre, si es que hay algún caso de fiebre, la persona no tiene que quedar acostada, sino que tiene que quedar semisentada, y evitar como variaciones del azúcar, ¿sí? Si una persona estuvo en la altura y no comió nada, debería generar como darle algo de alimento para que regule sus niveles de azúcar. ¿Sí? El metabolismo en general del cerebro lo consigue gracias a la extracción de la glucosa, que es el azúcar, y la extracción de oxígeno. Entonces esas dos cosas deberían asegurarse, más evitar la fiebre y estar semisentado. La acetalosamida... pregunta, me queda una duda de lo anterior, que no tengo claro si estás ligado con la acupuntura. Ese soy yo. ¿Has comparado el tiempo de tratamiento ocupado en pacientes similares en cuanto a secuelas al realizar un tratamiento convencional versus acupuntura por sí sola o mixto? Mira, en mi experiencia lo que yo he visto
es que integrando la acupuntura con la neurorehabilitación, con ejercicio de kinesiología, el paciente tiende a evolucionar de forma óptima, ¿vale? Los tiempos también de mejorar, ya sea, por ejemplo, funcionalidad para alcance funcional o de marcha, andan bien. Ahora bien, en cuanto a acupuntura, se ha descrito que la craneopuntura también genera beneficios en pacientes seculados de ACV. De hecho, hace unos días estuve haciendo una masterclass de neurocraneopuntura y también donde se escribe en qué parte integrar, colocar la aguja acá en la cabeza, en ciertos puntos específicos, para optimizar la movilidad o la funcionalidad de la persona, pero también con la tendencia de integrarlo con los ejercicios, ya sea de alcance funcional, de transición de estar sentado a pararse, o por ejemplo para realizar un desplazamiento, ¿vale? Eso es lo que te puedo contar, Javier. Yo he usado agujas, pero no acupuntura. Hago punción seca, que es como la acupuntura, bueno, ustedes se manejan más, que pincha en puntos energéticos de meridianos que están descritos. La punción seca no se basa en dónde está este punto de acupuntura, sino que busca romper adherencias como de todas las capas musculares. Si yo tengo aquí un músculo, está el músculo, está la piel, hay grasa, hay un tejido que lo cubre, y puede que estos se adhieran. Entonces lo que uno hace es mete la aguja y libera esta adherencia y las puede retirar. Me ha servido eso como preparación, por ejemplo, en caso de que exista espasticidad, que es cuando la musculatura está muy adherida, uno pincha, se inhibe la musculatura y yo la puedo trabajar con mucha más facilidad. Yo muchos pacientes que yo identifico de que esto es más fácil que una aguja, le digo, ¿es aguja o es un masaje terrible? Y el que le tiene miedo a la aguja, masaje terrible, ahí sufre un rato, y el que no le da miedo a la aguja es como el pinchazo, sufre un ratito, pero nos deja más libre para poder mover después la extremidad. Claro, de hecho, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, el punto gatillo se escribe como un punto doloroso, así lo veían antiguamente, llamado punto H. Por lo tanto, colocar este punto, esta aguja en este punto doloroso, favorece que se pueda haber un mayor flujo del chi, descrito como energía vital, no es lo más correcto, que sería chi y sangre, desde este punto de vista oriental, ya que se escribe que cuando hay una alteración, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, hay un ataque de viento, estoy hablando de medicina china, un ataque de viento que te afecta y que te altera tu movilidad. Es lo previo, es como el paso previo a un accidente, a un infarto, por ejemplo. Acá el accidente vascular te daña, te deja con alteración en la funcionalidad, pero sigues vivo, ¿vale? Eso se podría decir como una explicación de la medicina china. Mira, de hecho, Miriam Martínez comenta que tengo una sobrina que sufrió un accidente cerebrovascular y estuvo con tratamiento convencional, vamos aquí, y acupuntura. Pero con la pandemia quedó todo tratamiento frenado y la paciente espera a Sebastián apenas pueda volver. Efectivamente, a ella, de hecho, en este caso particular, voy a mencionar un poco de lo que se ha integrado con acupuntura y también con esto que les digo, la neurorehabilitación. Favoreció que logró movilizar segmentos que por mucho tiempo no había movilizado. Por lo tanto, desde mi punto de vista, integrando ambos conocimientos, medicina tradicional china con kinesiología en particular, y vuelvo desde mi punto de vista, y también lo que describe muchas o algunas literaturas, es que el paciente tiende a optimizar su proceso de rehabilitación, ¿vale? Quería dar una recomendación, ¿sí? Respecto a la rehabilitación del accidente cerebrovascular. Si bien ahora estamos en contexto de pandemia, es importante que la rehabilitación se realice de manera inmediata. Entonces, hay colegas que trabajan a domicilio, hay pautas que se pueden enseñar. El accidente cerebrovascular isquémico tiene una garantía explícita en salud, en el cual está establecido de que uno tiene que recibir rehabilitación. Entonces, todos los hospitales se están ordenando para poder asegurar esta rehabilitación. ¿Por qué lo digo esto? Una vez tuve una paciente de que llegó conmigo a rehabilitación en octubre y su accidente vascular había sido en abril.
¿Y por qué llegó tan tarde? Porque tenía miedo de resfriarse. ¿Cuál era el problema? Es que en los primeros 6 meses es cuando logramos mejor resultado con la rehabilitación. Entonces, si la persona tiene un evento vascular y no accede de manera inmediata a rehabilitación, es más probable que estas secuelas se mantengan en el tiempo. Y a la vez, considerar de que, por ejemplo, si alguien quiere aplicarse acupuntura, quiere usar aromaterapia, quiere usar fitoterapia, flores de Bach, Reiki, no sé, imanes, está abierto a recibir lo que quiera recibir, ¿sí? Pero que nunca dejen de lado la rehabilitación convencional, ¿sí? Porque lo que sabemos que puede tener ciertos efectos beneficiosos, pero sí sabemos de que la kinesiología tiene ya cosas que podemos decir, sí, el paciente mejora su marcha, mejora su independencia funcional. Entonces puede ser de que, o sea, no puede ser. Lo mejor es abarcarlo por todas las aristas que quiera abarcarlo la persona, pero que nunca desestime o nunca deseche la neurokinesiología porque al final le está haciendo un mal a ese paciente de no recibir esa rehabilitación. Perfecto. Una pregunta, ¿vale? Dice Ignacio, dice, perdón, no puede contestar porque está con su hija chica. No tengo la respuesta en cuanto a la farmacocinética, la interacción del medicamento en el cuerpo, para que se entiendan estos conceptos más específicos, pero sé que se utiliza ampliamente en preascensos, favoreciendo la ventilación y diuresis, evitando las consecuencias del mal de altura. Y después pregunta, Javier, ¿la punción seca la utilizas en pacientes con ACV? Y abajo también creo que preguntó lo Que me mismo. voy contestando, ya estaba mirando también las preguntas. Esto que dice yo sé lo que se da previo al ascenso, lo que favorece es la hematopoiesis, que es la generación de nuevos glóbulos rojos, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, si nosotros nos fuéramos todos a vivir a La Paz, el primer día a hacer la cama vamos a quedar con disnea, o sea, con falta de aire, cansados, súper mal. Pero después de una semana ya nos vamos a sentir mejor porque nuestro cuerpo generó más glóbulos rojos, que es lo que transportan el oxígeno. Entonces estos medicamentos favorecen un poquito eso. Después dice, cantidad porcentual de pacientes que consultan urgencia realizan un TAC y resulta negativo. El TAC en las primeras 24 horas no es capaz de ver un accidente vascular. ¿Sí? Ese es el asunto. El accidente vascular, si no es hemorrágico, en el TAC no se ve. Hay ciertas cosas que son como que pueden decir de que da un accidente cerebrovascular, pero ahí tiene que ser un ojo bien agudo el que lo sea capaz de ver. ¿Sí? Yo creo que de pregrado casi nadie sale sabiendo cómo entenderlo. El gold estándar, que es como el examen que nos dice sí o sí si hay un accidente vascular, es una resonancia magnética. ¿Sí? Entonces, sujetos que tienen signos de accidente cerebrovascular y le hacen un TAC y es negativo, no implica que no tenga un accidente cerebrovascular, ¿sí? Sino que se tienen que tomar medidas, como les dije, de neuroprotección y ser reevaluado y evaluado por un neurólogo. Después dice, ¿utilizan punción seca en musculatura espástica? Sí, yo lo utilizo en musculatura espástica, pero como para trabajar el componente, como el músculo en sí, no la espasticidad. Como que el músculo se libere y después yo puedo trabajar otras cosas que me ayudan a disminuir la espasticidad. Y dice Francisca, ¿a qué se debe que la persona con ACV sufra edema, inflamación y estancamiento de la sangre en la mano? La sangre vuelve al corazón, que es donde tiene que retornar, en general por la actividad de las extremidades. Si yo tengo mi mano acá arriba, o la estoy moviendo, me lavo los dientes, cocino, escribo en el computador, la contracción de los músculos ayuda a que la sangre se devuelva. Pero si mi mano está todo el día colgando, la mano no tiene cómo ayudar a que se devuelva la sangre hacia el corazón. ¿Y qué empieza a pasar? Lo que se llama edema, que es como, no es sangre lo que se queda ahí, es como el agua de la sangre, que es el plasma. Y eso genera que la mano se hinche, que se ponga un poco dolorosa, y que pasa también, sobre todo en las piernas. ¿Sí? Los abuelitos en general tienden a hincharse un poco más las piernas cuando no tienen mucho nivel de actividad. Y uno lo hace hacer un poco de ejercicio y la pierna disminuye rápidamente su aumento de volumen. Perfecto. Oye, Javier, voy a aprovechar de dar mis anuncios publicitarios. Los anuncios. Aprovechando
el contexto. Como ya se habló de medicina tradicional china, quiero invitarlos a todos a participar el próximo jueves 4 de junio para hacer un conversatorio sobre la jornada de medicina tradicional china basada en la evidencia. Esta actividad se va a realizar el viernes 19 y sábado 20. Más que nada aquí vamos a hablar sobre de qué se trata cada tema. En particular, por ejemplo, voy a hablar de acupuntura y electroacupuntura en artrosis de rodilla y de cadera. Voy a profundizar sobre estos temas de lo que voy a presentar en este espacio de conversación que se va a realizar el jueves 4 de junio a las 8. Y bueno, y la jornada de medicina tradicional china basada en la evidencia se va a realizar el viernes 19 y sábado 20. Si quieren más información o les gustaría participar, me pueden escribir a kinechen2020@gmail.com y con gusto les voy a dar respuesta, ¿vale? Así que esto está enfocado en profesionales de la salud, terapeutas de medicina tradicional china, estudiantes y interesados en el tema. Todo esto se va a realizar a través de esta plataforma, que es la plataforma Zoom. Ahora sí, volvemos con Javier. Oye, Javier, bueno, creo que hay que tener presente que esta transmisión estaba programada para 1 hora y nos excedió un poco, ¿vale? Ojo, antes de ya ir finalizando, me ha escrito, déjame ver, acá está, Francisca Colimil, si puedes hablar sobre un estudio que está haciendo sobre accidente cerebrovascular. ¿Me escucha, Francisca? ¿Estás por ahí? Hola, sí. Ya, ahora sí, Francisca, cuéntanos, ¿de qué se trata el estudio? Me escribió por mensaje describiendo que tiene un estudio asociado con accidente cerebrovascular. Cuéntanos, Francisca, ¿de qué se trata? Sí, mira, lo que pasa es que con un grupo de estudiantes de la Católica estamos haciendo una investigación para proponer soluciones innovadoras para que los pacientes con ACV accedan a un tratamiento oportuno, ¿ya? Y para eso estamos aplicando una encuesta para personas que sufrieron un ACV, para familiares de personas que sufrieron el ACV, para enfermeros, enfermeras, TENS, personal paramédico y en general personal prehospitalario. Entonces me gustaría saber si alguno de los que está viendo esta charla le gustaría participar. Yo feliz, voy a dejar mi número para que me hablen si es que les interesa, ¿ya? Oye, Francisca, si quieres, mira, escríbeme la información a kinechen2020@gmail.com para poder, perdón, creo que te respondía a Paula, dame un segundo, para poder ¿Sí? subir esta información y Hacer difusión, claro. hacer difusión, porque me parece interesante Muchas sobre todo en este gracias. contexto. Sí, muchas gracias. Nosotras somos fieles creyentes de que el accidente cerebrovascular es una enfermedad muy importante, que hay que darle la relevancia que corresponde. Y como bien dijeron durante toda la charla, también trae muchas consecuencias a veces en la vida de las personas. Entonces, agradecería todas las voluntades de quienes quieran participar. Sí, y ojo que también el día de hoy han estado presentes pacientes, personas también que han sufrido un accidente cerebrovascular, familiares de personas que tienen un accidente cerebrovascular de diferente origen, y también estudiantes. Entonces creo que claramente entre todos podemos hacer difusión con nuestras redes para que podamos aportar con información y también tener algún resultado que pueda beneficiar a todas las personas que ya han sufrido un accidente cerebrovascular o que eventualmente, idealmente no pase, que ocurra un accidente cerebrovascular. Vale. Justamente. Muchas gracias, Muchas Francisco. gracias, Seba. Te pasaste. Gracias a ti por dar la información. Últimas preguntas ya para ir finalizando. Insisto, esta transmisión era de 1 hora. Llevamos, a ver, son las 9:47, profesor. Eso pasa cuando uno se emociona y comienza a dar información, simplemente uno no para. Ejercicio hablar. Sí. Vale. Y eso que no estamos hablando de aprendizaje. Oye, muchas gracias por tu invitación, muy entretenido esto y qué bueno que se dé esta instancia
para poder ayudar al final, transmitir conocimiento y que puede ser importante para prevenir un accidente vascular, para identificarlo y también entender la importancia de la neurorehabilitación. Perfecto. Oye, ya para ir finalizando, ¿algún consejo o tips o algo que decir para todas las personas asociado como resumen de todo ya lo que se ha dicho? Como, ¿con qué te gustaría que se fueran las personas después de esta transmisión? Chuta, qué difícil. En Bueno, breves que el palabras. accidente... ¿Cómo? En breves palabras. Claro, ¿no? Que el accidente vascular, bueno, puede tener altas secuelas, pero si es detectado y tratado a tiempo, en general tiene menor incidencia en la discapacidad. Entonces, lo más importante es identificarlo y consultar cuando aparezca. Y si apareció, adherirse a la rehabilitación y hagan ejercicio y no fumen. Y ahí tenemos harto hecho del camino. ¿Sí? Perfecto. Vale, gente linda. Entonces lo vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias a todas las personas que han participado de forma constante. Han habido más de 60 personas en esta transmisión. Profesor, usted, insisto, es un rockstar. Cuidado con el tema. Yo creo que muchos estudiantes que aprendimos de usted, profesor, estamos acá siempre y seguimos aprendiendo. ¿Vale? Mal aprendizaje. Parte del aprendizaje. Bueno, desde ya te quiero matricular para una próxima transmisión para hablar de aprendizaje y yo con gusto Sí, de todas maneras. transmitimos con esta modalidad también interactiva que se pueden resolver dudas. Así que bueno, invitar a todas las personas a que sigan a Kinechen, tanto en Facebook como en Instagram, donde de forma constante voy a subir información asociada con salud desde el punto de vista de medicina tradicional china y de la kinesiología. Por lo tanto, cordialmente invitados a seguirme y vuelvo a agradecer a Javier por la información que me ha entregado. Últimos comentarios dicen, muy clara la exposición, dice Paula Ayala, apta para quienes, no, un segundo, déjame agrandar esto. ¿Dónde está? Muchas gracias por el comentario de la charla y generosidad de compartirlos. Cuídense. Paula Sepúlveda, muy clara la exposición. Paula Ayala, que nos conocemos mucho en el área de salud. Felicitaciones. Héctor Sáez, gracias. Muy buena charla. Camilo Soto, gracias a todos. Luciano, buena charla. Saludo al profe. Ja, 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 ja. María Jesús Orrego, saludos Seba. Gracias. María Sonia, Seba, un tema muy interesante y buen expositor. Es un grande el profesor. Muchas gracias, Javier y Sebastián. Excelente charla, muy clara y motivadora. Esa es la idea. Excelente charla, expositor. Saludos desde Toronto. ¡Wow! Estamos internacionales, profesor. Un saludo a la Ceci. Efectivamente. Constanza Díaz, muchas gracias por la charla. Muchas gracias. Buena, Pauli, mira. Buena, Pauli. Un abrazo. Andrea, saludos a mi Kine Javier. Aún le debo los panqueques. Bueno, ojalá es que llegue un poco también para estos lados. Claro, que chorré. Exacto, buenas charlas, saludos a Pato Salazar, desde Villarrica. Muy bien, pues lo vamos a dejar hasta acá. Espero, gente linda, que les haya gustado. Totalmente agradecido por la participación. Sigan a Kinechen para más información, que la próxima semana también siguen las presentaciones. Así que, gente linda, ha sido un gusto, un placer estar con ustedes, entregar información relacionada con el día de hoy, accidente cerebrovascular. Así que nos vemos, que tengan una excelente jornada, un buen fin de semana y espero verlos pronto en una próxima transmisión. Nos vemos. Muchas gracias. Todos muy, pero muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. Cuídense, disfruten el fin de semana. Chao, gracias. Vale. Chao, Cevita, gracias. Chao, chao. Nos vemos.